vamos a asumir que Jesús está aquí, ¿verdad? Que dice que donde dos o más. Entonces no asumamos, es una realidad. Es una realidad, está aquí sentado con nosotros. Y una de las cosas que a mí más me impactó cuando conocí a fue cuando me comentó que él estaba trabajando y que le habían enseñado un concepto que se llama Business as Mission, que es misión como negocio como si fuera misión. Ajá, sí, un negocio como misión. Un negocio, es una categoría que ellos han desarrollado en las misiones. Hay un movimiento que se llama Lausana, donde se junta toda la gente. A un congreso. Y hay una situación o una realidad que ahorita comentaba que los países musulmanes y no alcanzados, sus gobiernos que quieren mantenerse siendo islámicos, etcétera, ya se dieron cuenta que hay gente que va como con dobles intenciones, ¿no? No, entonces, bueno, más bien muchos iban aprendiendo aprender el idioma y se quedaban años aprendiendo el idioma, ¿no? Entonces ya el gobierno ya sospechaba. Quizás hace como 15 años hubo esta discusión de no podemos ir a las misiones simulando que no somos hombres de negocios o empresarios, y entonces sale esta idea de hacer negocios reales que sean como un medio para que vayan hombres cristianos a la misión. Y entonces cuando hicieron esta idea, pues revoluciona todo, ¿verdad? Porque no significa que el misionero no tiene que hacer una red de apoyo en las iglesias, pero ya con un negocio, si es rentable, pues la vida del misionero es diferente, o el alcance incluso, ¿no? Entonces a mí me decía, bueno, hay que dejar muy claro que hay una categoría que es el que tiene el llamado a emprender un negocio, y hay otro llamado que es como ser un profesionista dentro de esos negocios ya existentes. Y a mí me dijo, yo me he capacitado en esa categoría de profesionista en los negocios, ¿no? Bueno, es que más bien es algo que yo estuve haciendo, ¿verdad? Yo estuve trabajando 20 años en una constructora. Ajá. Y yo compartía con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Así es. Todo eso. Entonces, y eso también, ¿no? O sea, desde el principio mi carrera la puse para que el Señor la utilizara, ¿verdad? Para poder llegar ahí. Dentro de lo que dice Memo, no sé si... bueno, Business as Mission es el nombre que se le conoce de manera general, pero ya entrando más específicamente, se puede decir que hay tres grandes categorías. Business as Mission, que se refiere a hacer un negocio que ayude a las misiones. No necesariamente es un negocio que va a estar en el campo, ¿verdad? Ese puede estar aquí, pero ese negocio va a ayudar a las misiones, ¿no? El fundador de sí tenía su negocio en Malasia. Precisamente él estaba ahí de otra manera en Malasia, y dijo, no, yo quiero tener algo que sea real, ¿verdad? Que sirva de testimonio. Y entonces puso su negocio ahí. Y es una historia muy bonita después, la podríamos ver, pero es eso, el negocio, de ahí se enfoca en el negocio, pero que ese negocio va a ayudar a los misioneros, ¿no? Y el otro es Business for Transformation, B4T, Business for Transformation. Ahí es un negocio, ¿no? Que tal vez lo puso un Business as Mission, ¿verdad? Es un negocio que ese sí está en el lugar, ¿verdad? Y ahí se trata de equilibrar, ¿verdad? Que la prioridad es la misión, ¿verdad? Hacer discípulos, esa es la prioridad, ¿verdad? Pero el negocio debe de ser testimonio en la sociedad, y aparte debe ser un negocio rentable, porque para que no levante sospechas allá, ¿verdad? O sea, sus finanzas deben ser sanas, ¿no? Debe ser un negocio que funcione, ¿verdad? Y entonces ahí un poco también se busca para que también el misionero no descuide, ¿verdad?, el trabajo porque en esos lugares como uno hace discípulos es iniciando con relaciones, ¿verdad?, amistades y todo eso, y luego ya puede, te invito a mi casa, como ayer el pastor Noé, ¿no? Invitó al director técnico de los alacranes de Durango, ¿verdad? Y te invito a mi casa, y ahí compartimos un tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo pues se puede evangelizar, ¿verdad? Entonces ese es Business for Transformation, ¿no? Y ahí por ejemplo, por decirlo así, no se descuida el negocio, pero sí se sacrifica tal vez un poco de utilidad, ¿verdad?
con la idea de que la mayor cantidad de obreros estén, ¿verdad?, trabajando ahí. Bueno, es una estrategia. Eso, es una estrategia, pero, o sea, no renuncias a generar valor para la sociedad tampoco. No, tampoco. No, de hecho, de veras sí, me faltó otro. El otro es que el que se llama misión integral, bueno, más bien, Business as Mission está dentro de misión integral, que es también eso de, vas a llevar el evangelio, pero también vas a buscar beneficiar a la sociedad, ¿verdad? Sí, vas a buscar. Y el otro dentro de Business as Mission es obrero bivocacional. O sea, yo no voy a un negocio de obreros o de misioneros o que está para que lleguen a misioneros, sino que yo mando mi currículum a una empresa y ellos ahí me contratan, ¿verdad? Y ya yo estoy haciendo eso, ¿verdad? El problema de eso es que, por ejemplo, si yo voy a ir a una aldea, ¿no?, que está a 2 horas de camino, ¿verdad? Si soy obrero bivocacional con una empresa que no está interesada en misiones, es más, que no sabe nada de eso, que está en contra hasta de las misiones, puede ser, no me va a decir, salte 2 horas antes de tu trabajo para que vayas, ¿verdad? Y en cambio en el otro, en el Business for Transformation, sí, o sea, no, tú ve, sí, ve allá, sí. Entonces, son varias cosas, es un ejemplo, ¿verdad? Pero son varias cosas. Pero hay misioneros trabajando en estos 3 tipos de trabajo, o sea, de misionero como trabajo. Ya empiezas a ver, pues lo están haciendo para alcanzar gente, ¿verdad? Y entonces tú ya te lo empiezas a plantear de que puedo transformar mis actividades económicas en una misión, ya sea que yo aquí en Durango, ¿verdad? O sea, no nada más como desarrollar las cosas, sino, y entonces ahí es donde vienen estas preguntas y justo son como de las inquietudes que yo pongo, al menos en la invitación. Entonces, ¿a Dios le importa mi trabajo? Sí, claro. ¿No? Y sí. Si a Dios le importaría como venir a la alabanza, a cantar, mi día a día. O sea, son preguntas, ¿verdad?, que a mí son cosas que a mí me gustaría como poner ahorita sobre la mesa, que no tienes oportunidad de platicarlas en un domingo, ¿verdad?, o etcétera, y por eso se me hace tan valioso que alguien como que está aquí en Durango, quizás no nos tomemos ya mucho tiempo, pero sí examinar esas inquietudes, ¿no? Me comentaba que por ejemplo, ellos, de la manera en la que ven a los dioses, a sus dioses, no hay mucha separación entre lo que pasa en sus vidas religiosas y lo que pasa en su vida cotidiana. O sea, ¿me lo dijiste de los musulmanes o de los...? De los dos. De los dos, ¿verdad? Y entonces me dijo así como algo muy así, no como aquí en México. Y entonces yo le dije, pues tampoco aquí está separado, no porque estemos del otro lado del océano, lo espiritual o lo religioso está separado solo porque lo dijo Benito Juárez, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es esta, y me gustaría que te dieras tu opinión y ya se abre para el que quiera comentar, ¿no? Pero la primera es esta de... ¿hasta qué grado crees que las ideas de Benito Juárez o otras similares afectan a los cristianos mexicanos en nuestra cultura para mantener al margen el cristianismo de nuestro trabajo? Bueno, de hecho, Benito Juárez en realidad no era separar religión de Estado, sino era quitarle el poder a la Iglesia Católica que tenía sobre el Estado, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, hermano, pero Benito Juárez fue quien alentó a que los presbiterianos llegaran a México. Pero entonces, ¿por qué los mexicanos como que... Tiempo. Sí. Yo había escuchado, y esto digo, soy ignorante de estos temas de Benito Juárez. Yo había escuchado que este hombre no era masón. Era masón, ¿no? Es masón, sí, era masón. Pero a él le interesaba que llegaran los presbiterianos, porque él decía que los presbiterianos eran la gente del libro. Okay. Y como la gente era ignorante, o sea, no sabía leer y escribir, ellos llegaban, y donde llegaban los presbiterianos ponían una escuela, un hospital. Entonces él quería que vinieran muchos presbiterianos. Por la labor social. Okay. Pero en Occidente... ¿Era interpretado como misión civilización o qué? O sea, traer escuelas, hospitales... con beneficio, ¿no? Pudiera ser, pero desconozco ya. Es que nosotros en Occidente, o sea, no digo que eso deba ser, pero muchas veces es así, o sea... Yo soy religioso los domingos, ¿no? Voy a la iglesia, estoy ahí, lo que sea,
cualquier religión que sea, ¿verdad? O el domingo, el día que sea. O los sagrados los domingos. Estoy ahí y todo eso, y ya cumplí con mi parte religiosa, check. Y entre semana puedo ser como cualquiera del mundo, ¿verdad? O sea, que tiene que ver más bien con el catolicismo, pienso yo. Ok. Sí. De ahí viene. Porque el catolicismo, bueno, yo fui católico, no sé ustedes, pero en el catolicismo sí se da mucho eso. O sea, el domingo es como que el día de la religión y ya el día de la semana. De hecho, en el catecismo no es que te lo enseñen explícitamente, pero implícitamente te dan a entender que si tú haces bien las cosas el domingo, pues ya tienes toda la semana libre para poder dedicar. Yo estudié en la Panamericana. Ajá. Y tienen un brazo que se llama el Opus Dei. Ajá. Y justo es Dios de la obra, porque dicen el trabajo es una forma de adorar a Dios. Pero bueno, está interesante. Bueno, yo te digo, yo no conocía esa rama del catolicismo, donde yo pero no hay evangélicos que piensan así. ¿O crees que el Más catolicismo bien. nos infectó con esa...? Sí, yo creo. Bueno, no sé, a lo mejor evangélicos ya de segunda, tercera generación, pues a lo mejor ya no lo ven tan claramente, ¿verdad? Pero digo, yo sí lo alcancé a notar. Pero por ejemplo, el impacto de la reforma alcanzó todas las esferas, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Tanto política, sobre todo educación, porque ellos querían que la gente leyera las Biblias y las artes y todo esto, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, y bueno, también muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en la era de la razón, no. Una cosa es tu fe y otra cosa es tu trabajo, ¿no? O tu vida diaria, ¿no? O la política es una cosa y otra cosa es y en realidad ahí en estos países en Oriente, ellos nunca han visto que esté separado eso, ¿verdad? Religión y trabajo y política y todo eso van juntos, ¿verdad? Van de la mano. Pues incluso hablábamos en la mañana de los musulmanes, cómo tienen su momento de oración. 5 veces al día. Y ellos están en el trabajo, pues oran, bueno, entre comillas. Y nosotros como cristianos pues deberíamos estar así, ¿verdad? También eso, nuestra idea es así, ¿verdad? Que por ejemplo, ¿no? En la Biblia que dice que tú veas tu trabajo como que estás trabajando para Dios, ¿verdad? No para los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Estás trabajando tú para el Señor, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Trabajar para el Señor. Que las decisiones que tomamos, ¿verdad? Cómo gastamos el dinero, cómo gastamos el tiempo, todo eso es en función de Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que deberían ser los cristianos, ¿sí? Pero la sociedad sí lo tiene como muy separado. Incluso yo tenía un compañero en el trabajo que me decía, oye, George, ¿y por qué vas los domingos a la iglesia, no? Le digo, pues es un tiempo que me puedo reunir con mis hermanos, que creemos lo mismo y juntos adoramos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿no vas a hacer espacio para los pecados de la semana? Bueno, es justo lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Sí. Es la idea que se tiene, ¿verdad? Pero todos los ámbitos de nuestra vida, pues ahí debe estar Dios presente, ¿verdad? Porque ya no hay templo, ¿no? O sea, en el templo somos nosotros templo del Espíritu Santo. Sí, y realmente eso es una vida, ¿verdad? Es una vida cristiana, no es un apartado en nuestra vida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que todo lo que tenemos, todas nuestras posiciones, le pertenecen a Dios, ¿verdad? Nosotros solamente somos mayordomos, ¿verdad? Administradores de lo que Dios. Pero entonces esto que estás diciendo está de alguna manera pues desafiando lo que decías del bivocacional. Bivocacional, ¿no? No, eso se llama así bivocacional porque me refiero, no estoy desesperado en irme a las misiones porque hacer este cálculo de este puente sí es importante para Dios. Sí, pero el obrero bivocacional es el que va a los lugares donde no se ha predicado el evangelio, ¿verdad? Es contratado por una empresa o compañía de allá y está trabajando con ellos, pero al mismo tiempo que está trabajando, obviamente, está él trabajando en la obra. Trabajando en la obra, ¿verdad? Sirviendo a Dios, ¿verdad? Ajá. Sí. El hacer bien tu trabajo es una manera de testimonio, pero eso no va a hacer que la gente crea en Dios, ¿verdad? Sino que eso puede ser una puerta, ¿verdad?
oye, ¿y tú por qué eres así, verdad? Que me ha llegado a pasar o nos ha llegado a pasar, ¿verdad? ¿Tú por qué eres así? ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué sí haces esto? ¿No? Y ya es una oportunidad donde le dice, bueno, porque yo trabajo para el Señor, ¿verdad? Sí, ¿no? Cosas así. Entonces, Yo creo que influye mucho también en términos de lingüística, en separar la secularización de los actos laborales. Nosotros mismos como evangélicos o como cristianos constantemente hasta testificando, mencionando, ahí en mi trabajo secular, hermano. Sí. Exactamente. Sí, y realmente, o sea, yo pienso que realmente no hay un trabajo secular, ¿verdad? Exactamente. Nuestro trabajo es para glorificar a Dios, ¿verdad? Pero, sí, de ahí partimos. O sea, ya ve como ahorita anda muy de moda esta mención, ¿no? De que lo que no se menciona no existe. Pues también es a la inversa, ¿no? Lo que se menciona existe. Y cuando hay una separación desde el vocabulario, en el acto también existe. Exactamente. Sí. Y no es nada más de herencia católica, ni es nada más de una cuestión como cultural, sino nosotros mismos como cristianos lo promovemos. Sí. Como que el trabajo para Dios es el que se hace en la iglesia. El evangelismo, la visitación, la alabanza, el diezmo, las ofrendas. Y el trabajo extra, pues es un trabajo secular que no necesariamente ese Dios es mío. Y tampoco no necesariamente tienen que ver como los valores, ¿no? Porque como cristianos, pues creo yo que hacemos nuestro esfuerzo en el trabajo, honrar a Dios, ¿no? Siendo honestos, siendo responsables, siendo entregados, siendo fieles en el trabajo, y sabiendo que pues parte de nuestra fe, nuestra cultura como cristianos también, pero aún así seguimos de forma como en automático, separando, ¿no? Aquí yo soy el trabajo secular, aquí es diferente, y acá soy el siervo de Dios. Ándale, el clero es primera categoría y el que trabaja fuera es segunda categoría. Y eso también podría ser un vicio de ese tipo de conversación, ¿no? Sí, y es complicado. Te lo digo como trabajador secular. Exacto. Y al mismo tiempo como pastor. Cuando uno trata como pastor también de compartir ese tipo de cosas, la misma gente tiene expresiones como el pastor me puede confirmar que usted que está más cerquita, usted ándele, que sí lo oye Dios, pero son falsas doctrinas eso, ¿no? Sí. Y no es algo que tenemos desde el púlpito, sino que es algo que de manera de oído, de voz a oído, en los pasillos van diciendo los hermanos, van diciendo la gente, para santiguar o algo así el trabajo secular, empezamos a tener expresiones muy espirituales. A mí me llamó la atención que eso ha sido últimamente, antes no lo escuchaba tanto, que cuando identifico que las personas son cristianas y se dan cuenta que yo soy cristiano, cambian la manera. Yo lo veo en el lugar donde trabajo, me hablan de profe para acá, profe, ¿cómo está, profe? Y luego ya se dan cuenta que soy pastor y hasta batallan para decirme antes lo saludaba, buenos días, ¿cómo está? Bien, profe. Ahora, ¿cómo está? Bendecido y invicto. Pues sí. Y eso parece que no, pero marca una diferencia. Antes hablaba de forma secular con el profe. Ahora sé que es pastor y que va a la iglesia, entonces tengo que hablar de forma espiritual. Y siento yo que sí denota una separación dentro de nuestra cultura mexicana. Y si el verbo o la palabra denota una separación, pues obviamente en el acto ha de haber también. Sí. Claro. Desde ejemplo muy simple, ¿no? De que yo acabo de salir de la iglesia y me paso un semáforo. Me detiene el de, ¿cómo se llama? El de tránsito y pues ahí le va, ¿no? O sea, Dios está viendo eso. Sí, pues sí, claro. Es como si te robaras de la ofrenda. Sí, claro. ¿No? Pues sí, porque es una pregunta. Sí, es igual. Y nosotros, ¿verdad? Es que no hay problema porque así no estoy en el templo. Así tiene que ser aquí, si no te va peor y no sé qué tanto, ¿no? Pero pues sí, ya hicimos una separación, ¿no? Nosotros también, todos, creo yo, nos hemos ido con esa, en automático, con esa idea de que se glorifica o se honra a Dios de ciertas maneras, aún en el
trabajo, repito, ¿no? Secular, sí. sin considerar netamente lo que estamos haciendo. Exacto. Que a veces el solo hecho de impartir una clase, ¿no? Enseñarle a los niños, ¿no? En mi caso, enseñarle a los niños artículos de la Constitución Política Mexicana, no considero a veces como una manera de honrar a Dios en automático, no porque así aquí no estoy honrando a Dios, sino como que, y la gente también, ¿no? Que desde quien se dedica a limpiar una casa hasta quien tiene una profesión muy, muy bien pagada o remunerada, ¿no? Yo lo he visto mucho en el círculo donde pues mi esposa, ¿no? Ella es doctora, ¿no? Y veo mucho a los doctores, ¿no? que hasta lo comentan, ¿no? Enfrente de nosotros como cristianos, enfrente de ella, no, sí, ya dieron de alta a tal paciente y lo primero que dijo fue gracias a Dios, y reaccionan, ¿no? ¿Cuál gracias a Dios? Pues sí, yo que te estoy bueno, les cuesta trabajo. Pues, mi papá también él fue ingeniero civil, ya está con el señor, ¿no? Él fue ingeniero civil, ¿no? Y cuando teníamos las reuniones con sus compañeros de trabajo, yo veía que ellos traían unas casotas y unos coches y yo, bueno, pero nosotros porque somos pobres, ¿no? Y ellos sí tienen lana, ¿verdad? Porque en primera mi papá, él trabajaba en diseño estructural. Y en el diseño estructural, los ingenieros que hacen el diseño estructural proponen los materiales que se van a utilizar para construir, ¿verdad? Y entonces había compañeros de ellos de que llegaba a Altos Hornos de México, por decir, oye, pues ahí te va una lana para que, sí. O simplemente ellos veían que su dinero era para tener una casa lujosa y tal vez mi papá decía, no, pues eso lo podemos utilizar para ir a la misión o para esto, para otra cosa, ¿verdad? Voy a plantear una idea que no es una pregunta, pero que surgió después de estudiar muchas de estas inquietudes, y era, pues, o sea, hay una teología, ¿verdad?, que dice que cuando venga el apocalipsis, ¿verdad?, y se acabe el mundo, pues todo va a ser borrado, y entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué trabajar tanto? Pues mejor me quedo guardado en mi casa y espero que venga el Señor, ¿verdad? O sea, es una postura, ¿no? Pero para hacer una postura muy errada, no sé quién piensa de esa manera. Muchísima gente en la iglesia cristiana piensa así. Sí. De hecho, no recuerdo quién era, creo que no recuerdo si era Martin Lloyd Jones o R.C. Sproul, decía que la gente tiene esa idea, o sea, que te vas a morir, te vas a ir al cielo y ya se acabó. Así es. Pero la palabra de Dios es muy clara que va a haber un regreso a la tierra, ¿no? De hecho, una tierra nueva. Y así es. bueno, la Biblia a lo mejor no está clara en ese sentido, pero muchos teólogos creen que sí vamos a poder trabajar, porque al final de cuentas el trabajo no es parte de la maldición. Así es. Lo que fue maldición fue el sudor, ¿verdad? Pero nada más dejan terminar rápido la idea. Bueno, nada más, rápido, así nada más decirle, y para que continúe, ¿no? Que mi jefe, que él no siendo cristiano, dijo, mira, yo prefiero tener un ¿cómo se llama? Un empleado protestante. Dice, porque los protestantes ven el trabajo como una bendición y los católicos lo ven como una maldición. Bueno, iba a terminar. No, terminé. Bueno, que dice que viene Jerusalén celestial del cielo a la tierra, ¿verdad? Sí. Y entonces un poco la respuesta es, se sigue llamando Jerusalén. Sí. Entonces quiere decir que a Dios le importa todo lo que hagamos aquí y que lo puede adoptar para los nuevos cielos y la nueva tierra, pero se queda así como una idea que quiero dejar aquí, ¿no? Pues de hecho, si vemos en las escrituras, Jesús está físicamente en el cielo. Sí. Y regresará físicamente. Comió con ese cuerpo. Sí. Ajá, exactamente. Entonces de ahí te hace sentido que es importante lo que sucede en la tierra. Que echarle ganas aquí a Dios le importa, ¿no? Digo, desde que es para testimonio, ¿verdad? Desde que es para testimonio. Y en primer lugar eso, ¿verdad? Que el testimonio que estamos dando es de que yo, todo lo que soy, ¿no? Corazón, alma, fuerza, entendimiento, ¿verdad? Es para Dios, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, yo mostrarles mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Entonces, por eso mi papá incluso decía, ¿no? Que él, en la medida que él pudiera economizar, ¿no? Eficientar, ¿verdad? No economizar, sino
eficientar los materiales de una estructura que estuviera diseñando. Eso era trabajar para Dios, ¿verdad? Porque no estoy desperdiciando recursos, ¿verdad? Recursos naturales, ¿verdad? Y eso quizás era igual, o no sé, eso es lo que hay que preguntarnos. Ese servicio que tu papá le daba a Dios acerca de eficientar, pudiera ser visto por Dios con el mismo agrado que la muchacha que canta aquí en la alabanza, ¿no? Que a veces piensan, no, es que Dios no se va a agradar si no canto bien la alabanza. Que son otras falsas ideas que hay en la iglesia cristiana y que, lejos de estarlas juzgando, pues simplemente estorban a que vivas una vida completa en Cristo, ¿no? Y influye mucho lo que decíamos hace rato, ¿no? De que empiezas a separar. Empiezas a separar, ¿verdad? Empiezas a separar. Sí. Y el ungido. No es porque canta bonito. Fíjate que creo que una de las cosas que también llega a suceder, que creo que pasa desde los púlpitos, es que el predicador no sabe conectar la enseñanza con la vida laboral. Ajá. O con la vida real incluso. Sí. Sí. O sea, no como que se ve la predicación fuera, como si nada más la predicación fuera para un solo ámbito, el ámbito familiar o el ámbito personal. Y se nos olvida que hablar de la persona pues tiene un impacto en todo lo que hacemos. Y creo que también otro de los errores, a lo mejor, bueno, no sé cuántos años tengan de creyentes o en qué época crecieron, pero 80s y 90s la enseñanza pastoral o eclesiástica con relación al trabajo y al servicio a Dios precisamente fue esto. Era una cuestión de suma importancia la cuestión eclesiástica y una cuestión no tan importante la cuestión secular. O solo los misioneros son... No, o sea, yo recuerdo, bueno, pues yo crecí en el cristianismo de los 80s y de los 90s, ¿verdad? Y era un sobreénfasis en los famosos 5 ministerios de Efesios, ¿verdad? Donde es que esos son los que Dios dio, ¿verdad? Entonces, si esos son los que Dios dio, esos son los que valen la pena, esos son los importantes. Pero bueno, una buena teología no nos hace pensar eso, ni nos deja ver eso, ¿verdad? Porque, bien, desde el principio el trabajo había sido establecido por Dios. Sí. Para desde la el Génesis edificación de su creación. Sí. Creo que a veces como pastores batallamos en eso. Cómo conectar nuestro sermón con el área laboral, o incluso cómo animar a la iglesia a decir, pues tu trabajo es importante para Dios. Sí. Quizá por lo primero que menciona el pastor, es por lo que un avance más exponencial los musulmanes en comparación con nosotros los cristianos. Porque la fe de los musulmanes, al igual que la fe de los judíos, que como se describe en la Biblia, era una fe que se vivía en todos los ámbitos laborales, hasta en la comida, ¿no? Sí. El consumir alimentos tenía una connotación espiritual y tenía una relación muy estrecha con la fe. Sí. Y nosotros los cristianos quizás hemos limitado, como lo mencionó el profesor, mucho a ámbitos que son específicamente del área eclesiástica, del templo, de las reuniones de la iglesia y de la familia en relación con la iglesia, porque también dejamos de lado de la familia en relación con la familia no creyente o con las otras espacios, ¿no? Sí. En fin. En mi época, así como pasó en mi época, ahí era mal visto que un cristiano estuviera en la política, por ejemplo, o en el cine, en la música, en el cine. Y ahora que Cristo llama, es esto, Cristo llama a transformar la cultura, lo que dice es business for transformation. O, no, pues están locos, el mundo no sirve y mejor me espero a que venga Cristo, a que me muera. Y entonces esos espacios pues, los ocuparon o los desarrollaron personas no creyentes, ¿verdad? Y somos muy reacios cuando se trata de criticar precisamente cristianos que se desenvuelven en otras áreas. Sí. Basta ver las redes sociales, quizás digamos nosotros como pertenecientes a iglesias históricas somos como un poquito menos brutales, por decirlo de alguna manera. Más conservadores. Ajá. Pero no somos la mayoría, desgraciadamente. No somos la mayoría y eso también hay que entenderlo y reconocerlo, ¿no?
Por ejemplo, aquí en Durango, pues una sola iglesia presbiteriana. Sí. Nosotros como metodistas, yo como metodista, ¿no? Sí. Tenemos 40 años siendo las mismas 8 iglesias. 40 años que no ha habido una nueva iglesia metodista. Sin embargo, vemos asambleas de Dios. Sí. Cada año 10 nuevas congregaciones. Cada año. Y son las iglesias que al tener una doctrina más carismática, ¿no? O las iglesias no denominacionales, que toman teología de aquí y de allá, y conforme el pastor lo va considerando, unas van a creer algo y la otra se van a creer otra cosa, sí. Porque no tienen una confesión de fe. No está mal reformarse, no está mal cambiar, pero dentro de ese ir reformándose y cambiando y no tener una línea, vamos siendo agresivos o violentos con los demás. Y basta ver en las redes sociales, ¿no? el cristiano o el cantante, con lo que acaba de pasar con Thalía. Ajá. Lo que acaba de pasar con Thalía, sale con Marcos Witt y dice: yo desde mi juventud me basta ver todos los cantidad de comentarios. Esa mujer que va a ser cristiana, si hubiera sido cristiana desde joven, porque le cayó la. Dije, ¿quién sabía? Estamos todos los cristianos dándole pero durísimo, porque dijo que desde su juventud ella cree en Dios y va a sacar una colaboración con Marcos Witt y todos dándole bien. Somos muy, y sobre todo los latinos, no más mexicanos. Somos muy de, no, es que esto es de verdaderamente cristianos y esto es de secular. Así es. Y no sabemos involucrar nuestra fe en la cotidianidad. Como sí veo, yo no conozco de musulmanes, tengo que ser, como decía el pastor, soy ignorante en ese sentido. Pero lo que escucho que mencionan y que dicen, pues como que los musulmanes y su fe es en todo. Ajá. Tú ahorita lo dijiste muy bien y nos lo recordaste muy bien cuando... O sea, para el judío y para el musulmán su religión es su vida. Para el cristiano su cristianismo es su religión. No solo. Y en el mejor de los casos, llega a ser como una muleta, ¿no? Sí, o sea, porque culturalmente me confieso es que culturalmente venimos de una sociedad religiosa donde impuesta o no impuesta, ¿verdad? Eso es lo de menos. Tenemos esta cultura de una creencia religiosa, pero es eso, una creencia religiosa. Y en esta gente no, o sea, lo vemos en el pueblo de Israel y bien lo dijiste en los musulmanes. O sea, su religión es su vida, punto. Para nosotros, tristemente, para muchos creyentes de nuestra época, nuestra religión es eso. Nosotros somos cristianos de religión, mas no vivimos nuestro cristianismo en todo momento. Y bueno, nada más para no ser repetitivo, creo que mucho influye esta parte de la falta de conectar la escritura con el trabajo. La conectamos con la familia, la conectamos con el matrimonio, la conectamos con la paternidad, la conectamos con el carácter personal, ¿verdad? Y a pesar de que intrínsecamente decimos, bueno, pues si lo afectamos en la casa, esperamos afectarlo en el trabajo. Pero no sé, o sea, como que algo pasa en nuestro cerebro que dejamos de ver la gloria de Dios en el trabajo y decir, este es mi ministerio, porque la realidad es que no todos somos llamados al ministerio eclesiástico. Así es. O sea, en una iglesia grande, unos 1000, pues 5, 7, 8 serán llamados a ser pastores, 10 serán llamados a ser diáconos y todos los demás no. Serán llamados a ser servidores, pero su ministerio es el llamado que Dios te dio con los dones y talentos que Dios te dio para hacer tu trabajo, pues hazlo bien. Que dice el llamado, es un pueblo de reyes y sacerdotes, entonces esa es, o sea, yo ya quizás ya me voy demasiado, pero digo, negocio como sacerdocio, ¿verdad? Pero quizás eso ya está muy fuerte, ¿no? Puede ser hasta escandaloso para algunos, pero justo es saber. Y era un poquito lo que ahora que viene, pues no sé si es crítica, pero es como un comentario como, ay, ¿no será que si te pones a hacer puentes allá? Es que yo estuve 20 años, ¿no? Trabajando en eso, ¿no? O sea, y yo ya incluso entiendo que ese fue un tiempo de preparación, pero lo que el Señor ahora me está diciendo es que vaya, claro, ¿no? Que vaya y la manera como
porque esto no ha sido una decisión que fue de la noche a la mañana, sino llevó todo un proceso, ¿verdad? Y vimos que eso era el mejor camino para llegar. Y como dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? O sea, pensar que la mejor se vaya allá y dedique, no sé, 2 años, 3 años, 4 años a construir puente, eso no significa que el vato no esté haciendo su llamado. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque él no deja de ser cristiano. Sí, exacto. Sí. Y misionero. Y misionero. Sí. Y así como Arturo es cristiano y misionero, Lalo es cristiano y misionero. ¿Tu nombre, hermano, perdón? Isaí es cristiano, misionero, pastor. O sea, esa es la onda, vato, en donde caemos en el error, o podremos llegar a es misionero. ¿Y por qué está trabajando? Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí. No, es que no está haciendo la obra. ¿Y quién dice que no? Así es. Sí. O sea, ¿quién ha establecido? Mismo Pablo dijo, bueno, pues yo voy a chambear. Y el vato se puso a chambear. ¿Y qué le dijeron? No que eres apóstol, los apóstoles no trabajan. Exacto. No. Sí. Este es el malentendido, vato, ¿verdad? Que creo que es donde hemos caído o hemos visto los abusos, ¿verdad? Y donde hemos visto los excesos en personas o en ministerios donde, pues sí, o sea, pues el vato lleva 5 o 6 años allá, ¿verdad? Y oye, ¿cuántos has alcanzado? No se ha podido. No, entonces tú ya agarraste esto como tu modus operandi, ¿verdad? Tu modus vivendi. Sí. Pero, y si él va a trabajar, qué bueno que trabaje. ¿Por qué? Porque Dios no te dio los dones a ti para hacer lo que Él hace allá. Exactamente. Entonces, yo creo que si Él va a trabajar, está bien. Corre el riesgo de que le apasione su trabajo, también. Y que se olvide de la obra también, ¿verdad? Pero no que se olvide de la obra. O sea, que digan, pues ya aquí Me dedico a hacer Es que no olvidemos que pues que inclusive hacer puentes puede ser la bendición a ese país o a ese estado. Pero y usamos a Jorge, pero luego podemos voltear a nosotros y tu trabajo como político, ¿no? Como lo que sea que quieras hacer también no significa que estás exento de perseguir predicar el evangelio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú lees Jeremías 29, cuando Jeremías escribe la carta a los desterrados, o sea, Jeremías les escribe al pueblo y dice, o sea, ustedes sean de bendición en esa ciudad. Exacto. Sí. O sea, y la bendición de esa ciudad, ellos estaban en cautiverio. O sea, no era de, vamos a abrir nuestra iglesia para... No, esa gente estaba en cautiverio. Y en medio de un cautiverio donde el imperio, el reino no era de ellos, las políticas no eran de ellos, la filosofía no eran de ellos, Dios les dijo, ustedes trabajen y sean de bendición para esa ciudad. Transformen, ¿no? Incluso Daniel y sus amigos, ¿verdad? Daniel. Cuando fueron, bueno, el primer caso de cuando lo de la alimentación, ¿no? Ellos fueron testimonio, ¿verdad? Ahí en la preparación que tenían para ser gobernantes en Babilonia, en el imperio babilónico, pues ahí en esa preparación ellos fueron de testimonio, ¿verdad? Y luego cuando van a cuando les dicen que tienen que adorar la estatua del rey, ¿verdad? Ese devocional yo lo di ahí en la... Porque un hermano me dijo que había gente ahí en la iglesia que seguía adorando a los ídolos. Era una iglesia de trasfondo, pero seguía adorando a los ídolos. Entonces yo di ese devocional diciendo, miren, ellos eran principales dentro del pueblo de los judíos, ¿verdad? Ellos eran de los principales. Y esa prueba que ellos tuvieron sirvió para todo el pueblo que se encontraba ahí, ¿cómo se llama? Cautivo, ¿verdad? O sea, ellos fueron un ejemplo, ¿verdad? De que para ellos lo principal era Dios, ¿no? Y ellos mismos dijeron, ¿verdad? Dios nos va a salvar, y si no nos salva, que sea glorificado, no te vamos a adorar a ti, ¿verdad? Y eso fue una influencia, ¿verdad?
no solamente nosotros tal vez lo vemos, qué bueno que hicieron esto y todas estas cosas, ¿verdad? Y como lo que decía usted, hermano, ¿verdad? Siempre hay que buscar a Cristo ahí, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos fueron un ejemplo, porque todo el pueblo que estaba cautivo vio eso, ¿verdad? ¿No? Ellos, un pueblo que venía de la idolatría, ¿verdad? Así rampante, ¿no? Sí. Se dieron cuenta, no, está mal la idolatría, ¿verdad? Y Dios tiene el poder para salvarnos, ¿verdad? Y si no sea el nombre de Dios glorificado, pero no vamos a adorar a los ídolos, ¿no? Entonces, en cualquier aspecto que estemos, como, o sea, yo vuelvo a repetir, yo estoy poniendo la profesión, pues incluso la profesión que Dios me dio, a su servicio. Y que Él haga con eso lo que Él quiera, ¿verdad? Y, sí. O sea, esa que tú acabas de decir, porque tú vas para allá, como que nos hace que sea más claro, pero eso que tú acabas de declarar es lo que todos deberíamos declarar. Claro. Sí, ¿no? Sí. O sea, pues yo sé de finanzas, yo debería estar poniendo esto a los órdenes del Señor, o yo soy abogado, o yo soy esto. Y tratarlo con esa misma seriedad, ¿verdad? O sea, Dios está viendo si estoy recomendando una mordida. Lo está viendo, ¿no? Ahorita, había otra plática que tuvimos muy interesante que me decía de unas personas que intentaron, creo que eran creyentes, me dijiste, y que los contrataron en un lugar donde no es un lugar cristiano para hacer un campo de golf, y que al final esta persona, que era un multimillonario, se echó para atrás y se quedó con la maquinaria de ellos. No. Era un jeque, uno de estos, en un país árabe. Ajá. Los contrató, les dio su 30% para que hicieran para el arranque de la obra y todo eso. Y cuando ellos presentaron su primera estimación, no, yo ya te di dinero, hasta que termines te voy a pagar. Y ellos le dijeron, no, pues si no nos pagas, nosotros nos vamos, ¿no? Y él dijo, no, ustedes no se van. De mi cuenta corre que no se van hasta que no terminen esto. Y la maquinaria no la van a poder sacar ni nada, o sea, todo lo que ellos tienen no lo pueden sacar, ¿no? Justo, pero lo que quiero ilustrar con ese ejemplo y con todo lo otro que has dicho es que uno de los beneficios de predicar el Evangelio en las naciones es que la gente empieza a reconocer a Cristo como juez, ¿verdad? Y entonces ya no te atreves a hacer esas cosas. Entonces el Evangelio empieza a convertirse en o sea, no predicamos el Evangelio para que haya civilización, sino que la civilización es un subproducto, porque en realidad predicamos el Evangelio para la vida eterna. O sea, predicamos para que las personas se salven y vivan una eternidad con Cristo. Pero un subproducto de la predicación del Evangelio es que empieza a funcionar la civilización o la sociedad, ¿no? Y una cosa interesante. Esa es una idea muy bonita. Una cosa interesante, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Que hacen todo eso, nosotros lo vemos y son más comprometidos, ¿verdad? No hacen esa separación ni nada de eso. Pero su religión es una religión por obras, ¿verdad? Y de engaño. Ajá, y de engaño, ¿verdad? O sea, ellos, como diría un predicador, ellos están sinceramente engañados, ¿no? Sí. Están sinceramente engañados. Sí. Y una cosa curiosa es que la ventana 1040 es la región donde hay más pobreza, donde hay más injusticia, más maltrato a las personas, donde hay más guerras, ¿verdad? E incluso donde en los países donde son prósperos hay más suicidios. Pues Alá es Baal. Sí. Ajá, entonces, no es casualidad que donde está el cristianismo hay prosperidad. O sea, y no somos de la teología de la prosperidad, ¿verdad? No, pero hay civilización. Pero ajá, sí. Ajá. O sea, en su tiempo los países europeos y Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tenían el fundamento de las escrituras, fueron unos países que... O sea, un juez sabe que le va a rendir cuentas a Dios. Sí, exacto. Y allá, pues, a ver. Ellos pueden decir, ¿no? Ellos pueden decir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo no les voy a pagar y hay que se fleten y que le vean cómo le hagan, ¿no? Y eso es una mala acción, ¿verdad? Pero dicen, pero si yo oro 5 veces al día, ¿verdad? Ajá. Si yo doy mi limosna a los necesitados, ¿verdad? Si yo hago el mes del Ramadán, ya eso va a pesar en la balanza, en las cosas positivas, y ya no voy a irme al infierno, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque es por ellos no tienen, como dices tú, la gracia. Sí, la gracia, el que nosotros fuimos, que Dios tiene preparadas buenas obras para nosotros,
el que nosotros queremos amar a Dios y a nuestro prójimo. El perdón. ¿No? El perdón, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? O sea, la pregunta es ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro trabajo diario tiene este significado profundo? O sea, tenemos este reto que estas ideas de los 80s, 90s nos dijeron que ir a tu trabajo secular, incluso esto que decía Isaí el hermano Isaí de secularizar, o sea, como ponerle esta etiqueta de que en realidad no la tiene. ¿Tú cómo crees que la iglesia podría despertar de ese engaño? O sea, de una forma práctica, pues, o sea, sería como platicando con otros pastores. Pues como decía el pastor Cristian, la verdad que en el púlpito se puede predicar eso, ¿verdad? O se debe predicar eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, desde el Génesis dice, ¿verdad? Ahí que, ¿cómo se llama? Labren la tierra, ¿verdad? Trabajen la tierra, ¿verdad? Y enseñorean sobre los animales, ¿verdad? Eso ya, desde ahí ya empieza el trabajo, ¿verdad? El llamado al trabajo, sí, o sea, Dios nos creó y nos dio un encargo, ¿verdad? Ahí, desde el principio, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, tenemos que tener bien en cuenta eso, ¿verdad? Que tenía que ver un poco con lo que decía mi jefe, ¿verdad? Ustedes ven el trabajo como una bendición y así es, ¿verdad? Y es una manera de glorificar a Dios, ¿verdad? De obedecer a Dios, ¿verdad? De mostrar nuestro amor a Dios, ¿verdad? Con nuestro trabajo. Yo creo, hermano, que es una mala teología, obviamente, pero sobre todo una mala escatología. Escatología, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta del Evangelio, lo que en realidad viene a ser el Evangelio es a rescatar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Precisamente eso. O sea, una tierra donde el hombre trabajara, cultivara, nosotros lo conocemos como el llamado cultural, que es sojuzgar la tierra, dominarla, reproducirse, en fin, todo eso ahí prosperar. Y eso fue lo que se interrumpió precisamente con el pecado de Adán. Entonces, cuando viene Cristo, lo que hace es transforma o rescata todo eso que se había perdido, pero obviamente ahorita estamos, como llaman algunos teólogos, en el ya, pero todavía no. Y va a llegar un punto donde Cristo regresa y todo esto se va a volver a restaurar, ¿verdad? O sea, y ahí es donde yo creo que está la mala escatología, ¿verdad? Porque creemos que una vez que venga Cristo, pues ya todo va a ser el cielo, ¿verdad? Todos nos vamos a ir al cielo y ya vamos a estar y la tierra va a desaparecer, y desde ahí yo creo que estamos malentendiendo lo que estamos haciendo, el propósito que estamos haciendo en la tierra, ¿verdad? Y en una realidad donde en realidad, o sea, sí podemos palpar que la gente está haciendo negocios robando, estafando, o sea, sí es verdad, ¿no? O sea, que el pecado está por todas partes y que Dios nos está llamando a meternos a las cosas para... No, por ejemplo, yo no voy a agarrar mordida. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo conozco a algunos empresarios que no le dan el seguro a sus empleados. Exacto. ¿No? Sí. Y eso sí son muy, bueno, o sea, en ocasiones tratan de ser muy espirituales y todo eso, ¿verdad? El domingo a la iglesia. Sí, exacto, ¿no? Sí, pues es eso, sí, ¿no? Sí. Y en realidad, pues, ¿de qué te sirve, verdad? ¿No? ¿Y cómo estás dando? O vas a la iglesia a endeudar a los hermanos y cobrarles sus intereses y ahí los traes. Y los mismos empleados que tienen dicen, no, este cuate me tiene aquí trabajando y yo estoy atorado, no puedo renunciar al trabajo, pero no he recibido mi seguro social, ¿no? Entonces, Y Cristo les va a pedir cuenta. Claro, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Pero fíjate que lo que yo he vivido en experiencia personal es que ha habido patrones cristianos que malentienden la idea de tener gente cristiana trabajando y gente cristiana que malentiende el ser empleado de un creyente. También. Porque el patrón cristiano, al tener cristianos, malentiende que como es hermano, pues le va a echar la mano, pues no va a haber bronca, pues somos de la iglesia, pues él va a entender que no se puede.
Pero por el otro lado, tenemos a los hermanos cristianos de que pues es el hermano, y viene el congreso, y pues le voy a pedir chance, que me dé, porque pues es... sí. En el canal de Panamá una vez llegó un hermano dando un testimonio de que, no, pues me regañaron ahí en el trabajo, y yo estaba dando solamente un estudio bíblico y unas alabanzas y todo, y ¿a qué hora lo estaba haciendo, hermano? Pues sí, a la hora del trabajo. Pues no, hermano, hágalo antes. Entonces, más bien tendrías que tener un acuerdo Háganse hagan una, ¿cómo se llama? Un convenio. No digo. No, es que cítese con la gente antes, es que una hora antes. Bueno, pero a la hora del trabajo trabaje. Al cristiano no le pagan para dar cultos en su trabajo. Exacto. Le pagan para trabajar. Para trabajar. Y sí, de hecho, puede hacer eso, pero pues que se pongan de acuerdo con ellos. Nos vemos una hora antes o saliendo del trabajo. Porque si no, estaría corrompiendo la naturaleza para la que lo contrataron. Sí. Y es un malentendido, ¿verdad? Porque yo estaba haciendo la obra del Señor, la oposición del diablo. Claro. No es oposición, entonces es negligencia tuya. Pues. Sí. ¿Cómo te pones a hacer esto cuando debes estar trabajando? No te contrataron. Bueno, ahorita ya me lo comentaste. ¿Qué pasa cuando nuestro trabajo y nuestras creencias entran en conflicto? ¿Cómo crees que se pueden resolver estas tensiones de manera constructiva? Yo digo que en primer lugar uno tiene que saber realmente para quién está trabajando, ¿no? Es para el Señor. Para el Señor, ¿no? Y yo conozco muchos testimonios, o incluso, pues, también lo he experimentado. También voy a ser sincero, no siempre, en algunas veces he caído, ¿verdad? Pero he visto en muchas ocasiones, incluso hermanos que han perdido su trabajo por no hacer algo malo que les están pidiendo, ¿verdad? O bueno, lo que sea. Y que fue así de principio algo pésimo, ¿no? Tenía su familia y todo eso, quedó sin trabajo, ¿verdad? Pero después el Señor le dio un trabajo mucho mejor, ¿verdad? Y entonces él dijo, no importan las consecuencias, ¿no? Yo prefiero hacer lo que Dios me dice, ¿no? Órale. Y Dios es fiel, ¿verdad? Porque Él ha prometido que, como dice, ¿no? En la Biblia, no he visto ningún justo que desamparado ni uno que mendigue pan, ¿verdad? Sí. Dios es fiel, o sea, eso es una realidad, ¿no? Y ¿qué es lo que yo hubiera ganado si hubiera hecho esto, ¿no? ¿Contra qué es lo que Dios me está dando, ¿verdad? No, pues no se compara, ¿no? Sí. Y sí, bueno, es una manera, ¿verdad? Y otra manera a veces cuando decimos no, o sea, cuando cuando no comprometemos nuestros principios, ¿verdad? Lo que Dios nos está pidiendo, eso también puede ser testimonio para las personas, ¿verdad? Bueno, es testimonio, ¿verdad? Sí. Para las personas. Para el no creyente, ¿no? Para el no creyente, ajá, sí. En algún momento, o sea, yo no quiero alabarme nada, pero en algún momento algunos de mis jefes me dijeron, es que en ti puedo confiar, ¿verdad? Es que en ti puedo confiar. Como en Daniel. Pues es que ese es el carácter cristiano, ¿verdad? En donde nuestra vida de integridad brinda esa confianza a los patrones, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí en la iglesia, cuando decimos del trabajo, decimos, es el mejor. Entonces, tu chamba, es el mejor. ¿Verdad? Seamos los mejores haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Tu trabajo puede convertirse en un ídolo que te distraiga de servir a Dios? Sí. ¿Y cómo evitarlo? Sí. De hecho, en algún momento eso me pasó a mí, Eso me pasó a mí. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí. Y no nomás el trabajo. O sea, pues la pregunta no la conteste sí, pues. No. Pero bueno, que puede, sí puede. Sí, puede. Pero pues la pregunta fue cerrada. Sí. No, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Lo de cómo evitarlo, yo creo que es eso, ¿verdad? Porque, bueno, tengo ahí un testimonio de otro hermano, ¿verdad? Que él en su trabajo le empezó a ir muy bien y todo eso. Y no, él se aferró al trabajo y todo esto.
y empezó a descuidar la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy sirviendo a Dios con mi trabajo. Sí, no, y además dice, estoy sirviendo a Dios con mi trabajo y estoy haciendo esto por mi familia, ¿verdad? Aparte. Pero la familia quería vivir en el lugar más exclusivo de la ciudad, quería tener los mejores carros, quería tener las mejores pantallas, la mejor comida, ¿no? Como decía el pastor, Noé, ¿no? El pastor Noé que estamos trabajando, tu primer congregación o tu primera iglesia es tu familia, ¿verdad? Uh-huh. Y el Señor nos va a demandar, sí, nos va a demandar qué hicimos con nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tener nuestros ojos puestos en Cristo, ¿verdad? O sea, para tener la dimensión correcta de las cosas, ¿verdad? ¿No? Es que esa es la excusa, ¿no? O sea, estoy trabajando para mi familia, sí. Mi familia esté bien, o sea, sí. Ahí es donde caemos en ese error, ¿no? Uh-huh. De que pues, estoy sirviendo a Dios y estoy sirviendo a mi familia para que esté bien mi familia. Pues, me enajeno con el trabajo. Sí. Ah, sí. E incluso eso, puede ser un trabajo que le guste a uno muchísimo, ¿verdad? Uy, no, está padrísimo y todo cosa. Pero por estar en el trabajo estoy descuidando a mi familia. O tal vez a veces me meto tanto en el trabajo por evitar a mi familia, ¿verdad? Por todos los problemas que hay, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, cuando... Pero, ¿de qué manera el Evangelio nos ayuda en eso? O sea, yo puedo trabajar y está mal pensar en el bienestar de mi familia. No. O sea, los motivos son los correctos, ¿no? Sí. O sea, nadie trabaja para no beneficiar a su Sí. familia. Sí. El problema yo creo que, o uno de los problemas son los excesos. ¿Es malo el trabajo? No. ¿Es malo trabajar de más? Sí. Ahorita, por ejemplo, me estaba acordando de Pero cómo el Evangelio nos ayuda con la lucha de que el trabajo se vuelva unido. Así es. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo el Evangelio produce que el trabajo, el ministerio, no se convierta en unido? Porque esa es tu pregunta. Sí. Bueno, yo, pues qué bueno, y ahorita qué bueno que hiciste esa pregunta. Sí, es que mira, por eso está pensando. Nos quedan 5 minutos. No, pero voy rápido. Estaba pensando que lo del maná, ¿no? Que cayó de maná del cielo y que Dios les decía, descansen un día y no, o sea, un día recolecten para el otro día, para que no estén trabajando. Y en la codicia de estar trabajando, trabajaban y se les hacía, se les echaba a perder, ¿no? Pero Cristo, una de las cosas que venía Cristo a decirles es, yo también soy el Señor del descanso. O sea, soy el Señor del trabajo, pero también soy el Señor del descanso, ¿no? Del día del descanso. Confíen en mi provisión. Confíen en mi provisión, pero ¿cómo te diré? Como que no toda la vida es estar trabajando, ¿no? Tienes que dedicar cosas a perdonar, a liberar a cautivos, ¿no? Dice, el ayuno que yo quiero no es que se den de golpe, sino que liberen al oprimido, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría contestar algo de la... Digo, es una pregunta muy profunda, no la estoy contestando tan rápido. Pero es como que era lo que... Creo que aquí tendríamos que meditar, o sea, ¿por qué el trabajo se vuelve unido? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que el trabajo me está proveyendo? Que se está convirtiendo en mi Dios, porque no es solamente la cuestión de, el trabajo es mi ídolo, deja el trabajo. No, eso sería el consejo más tonto que alguien puede dar. Sí. Hermano, te estoy viendo que tu trabajo es tu ídolo, abandónalo. No. Abandónalo por Cristo. No, o sea, creo que la cuestión es el corazón, o sea, ¿qué es lo que el trabajo me está dando? O más bien, ¿qué es lo que yo estoy buscando en el trabajo? De identidad, de valor, de posesión, de satisfacción, que no estoy yendo a Cristo a buscar eso, sino que me estoy yendo al trabajo. Y a lo mejor porque estamos hablando del trabajo, pero el ministerio es lo mismo. El ministerio puede llevarnos ese púlpito, el púlpito de cada iglesia. Eso se puede convertir en un Dios para nosotros. Y no el verdadero Dios.
Y ¿por qué? Porque el pararnos ahí nos da edad, nos da propósito, nos da sentido, nos da valor, nos da reconocimiento, nos hace sentir importante. Entonces, eso es mi ídolo. Entonces, yo tengo que aprender a explorar en mi corazón que a lo mejor el trabajo puede ser mi ídolo, probablemente. Porque el trabajo es bueno, sí. Dios lo dio, sí. Okay. Si mi trabajo, o sea, Dios, una vez escuché a alguien decir esto y se me hizo interesante. Pastor, Dios me ha bendecido tanto, está multiplicando tanto mis ingresos que ya no voy a poder venir a la iglesia porque tengo trabajando los niños. Ya la vi. Entonces el pastor sabiamente dijo, ¿y seguro que es Dios? Sí. Y tú dices, pero Dios me está bendiciendo. O sea, hay más dinero para mi casa. Bien, pero es Dios. O sea, ¿no será que tu corazón idólatra por el trabajo y por el amor al dinero llegue a confundir que Dios me está bendiciendo tanto que me dio un trabajo que me va a alejar de Él? Bueno, Jesús decía, nomás vienen por el pan que les di, ¿verdad? Sí. Este Tim Keller, ¿no? Dijo, aquello que te impide ir a la iglesia es tu ídolo. O sea, no voy porque no tengo tiempo, ese es tu ídolo. Mi hija no tengo dinero, ese es tu ídolo. Yo creo que todos los ídolos funcionan igual, como decía Cristian. O sea, todos los ídolos hablan de trabajo, lo que quieras. Ahora tu corazón va a ser eso, ¿verdad? O sea, es lo que estás llenando en tu corazón con ese ídolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo destronas a uno? Que yo creo que esa es la respuesta correcta. ¿Cómo lo evitas? Pues poniendo a Cristo. Claro. ¿Verdad? O sea, si tu corazón está idolatrando esto, pues lo que tienes que hacer es sustituir ese ídolo por Cristo. Dice, yo soy y ya pasa un segundo. El que cree en mí no tendrá hambre ni sed. O sea, que a veces... Más que la aplicación que quieres hacer a lo mejor va a ser un poquito más forzadita a lo que Jesús está dando en ese pasaje con relación al tema del trabajo. Creo que la cuestión de la idolatría, bien ahorita, o sea, es correr a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo corremos a Cristo? O sea, primero tienes que confesar tu pecado. Sí. O sea, confesar tu idolatría. Sí. Dos, no puedes caminar solo. Sí. Necesitas otro vato que esté caminando contigo, ¿verdad? Que estés rindiendo cuentas en donde puedas estar viendo cómo estás luchando con tu ídolo. Y tres, tienes que aprender a mortificar tu pecado. Pablo dice a la naturaleza, ¿verdad? Pasada, desvístete. Toma tu cruz, ¿no? Sí. Pero fíjate que ahí muchas veces cometemos un error como cristianos, porque dice desvístete, pero no te dice quédate desvestido. No, sino ahora quítate esto y ahora ponte. Y fíjate, la segunda parte es la interesante porque ahí mismo en Efesios 4 dice, el que roba, trabaja. que ya no robe, sino que ahora que trabaje. Sí. Y ahora que dé, hermano. Sí. O sea, de un brinco, de un paso a otro, sabemos que no es de la noche a la mañana, amigo. O sea, porque el vato sigue luchando con su pecado. Sí. Pero lo que evita eso es precisamente el esfuerzo extra. O sea, ya trabajé, ahora doy, entonces ya no tengo tiempo para robar. Y el asombro, o sea, y la cuestión es el asombro de la gloria de Cristo que me lleva a responder en obediencia. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarle. Entonces, ya no robo. Qué bueno, hermano. Bien. Pero, okay. ¿Qué sigue? Hay que chambear, vato. ¡Ay, caray! Sí. O sea, ¿qué te va a motivar a trabajar? El asombro de Cristo. Sí. Das el siguiente paso. Y como dice usted, pastor, ¿verdad? Por eso es tan importante no dejar de congregarnos, ¿verdad? Exacto. Porque yo solo no puedo. Dios nos hizo vivir en comunidad, ¿verdad? Y somos ciegos a nuestro pecado. Y luego somos ciegos a nuestro pecado.